Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí listos para recibir su palabra. Entender, hermanos, el temor de Dios no siempre es algo sencillo. El temor de Dios no siempre es entendido por los que están dentro de la iglesia. Y si no es entendido muchas veces por los que están dentro de la iglesia, mucho más es difícil entender los que están fuera de la iglesia. El temor de Dios, mis hermanos, para entender el temor de Dios, discernirlo y aplicarlo a nuestra vida, tenemos que entender exactamente qué significa tener temor de Dios. Y les estoy diciendo de esa manera, hermanos, así enfática, porque no les estoy diciendo tener temor a Dios, que es otra cosa muy diferente. Hoy vamos a aprender, hermanos, qué es tener el temor de Dios, no el temor a Dios. El temor de Dios no es un miedo a ser castigado por Dios cuando pecas, o de tener un miedo de ir al infierno si te has portado mal. Aunque es un temor real y válido para los que no creen en Dios y en la existencia del infierno, o los que aún siguen dudando de si reciben o no reciben a Jesucristo, sino que el temor de Dios es un respeto profundo y reverencial, santo, leal y fiel por obedecer cada uno de los mandatos que vienen en la Biblia y obedecer en general la palabra de Dios. El temor de Dios es un don que solo viene del Espíritu Santo. No es algo, hermanos, que tú puedas tener porque lo quieres tener de por sí, sino es algo, hermanos, que solamente viene cuando recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador. Viene, hermanos, como parte del don, del poder de Dios, tener un temor reverente a Dios, no tenerle miedo a Dios. Tenerle miedo a Dios solo le tienen miedo a aquellos que no lo conocen. Quiero que me acompañen, hermanos, a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, porque aquí, hermanos, vamos a ver lo que significa el verdadero temor de Dios. Primera carta de Juan, no Evangelio, primera carta de Juan, 5, versículo 3. Leo desde el 2. Dice la palabra de Dios: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios, hermanos, los verdaderos creyentes no obedecen a Dios por temor, sino por amor, porque temer a Dios es vivir en obediencia. Y acabamos de ver el pasaje, hermanos, que nos dice precisamente eso. Nosotros a veces, hermanos, decimos: es que yo sí amo a Dios. Lo podemos entender de una manera intelectual, pero si no lo entiendes, hermano, de una manera espiritual, tu amor solamente se queda en puras palabras. Eres un falso enamorado del Señor. Porque si de verdad estuvieras enamorado del Señor, si amaras a Dios, amarías su palabra y vivirías la vida más esforzada en obedecer los mandamientos. Y ese es el amor a Dios, que amemos sus mandamientos, que amemos sus palabras, que vivamos en obediencia. El rey Salomón, mis hermanos, escribió en el Proverbio capítulo 1, versículo 7, algo muy importante. Vamos a verlo de Proverbios, mis hermanos. En el capítulo 1, tienen una razón de ser, hermanos. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y vuelvo a
a hacer énfasis, hermano. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no el temor a Jehová. Porque es importante que entiendas, hermano. Es importante que entiendas la gran diferencia. Por lo tanto, hermanos, tener el temor de Jehová quiere decir, hermanos, que tú tienes este don de vivir reverencialmente hacia Él, hacia su presencia, donde quiera que te encuentres, no solamente en este lugar, principalmente, hermanos, allá afuera. Pueden ser, hermanos, que tenemos un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que todo lo ve, que todo lo sabe, en todo lugar que se encuentre el Señor. Para que no se confíen, hermanos. Todo lo que hagas y digas, el Señor lo está viendo, a todas horas y en todo momento. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos el temor de Jehová, ¿qué significa, hermanos, que tenemos que hacer? O que es una evidencia en nuestra vida de que no le tenemos miedo a Dios, sino que tenemos el temor de Dios, el temor de Jehová. Proverbios 8:13. Solo denle unas vueltas a su Biblia, hermanos. Busquen el capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová, si te das cuenta, hermanos, vuelve a decir el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrece. Si nosotros, hermanos, en nuestra vida se hace presente el temor de Jehová, esto, hermanos, vamos a tener por naturaleza. Lo vamos a hacer de una manera natural. Aborrecer el mal. No hay soberbia en nuestra vida ni arrogancia, y aborrecemos todo mal camino. También aborrecemos la boca perversa, porque esa es evidencia de que tenemos el temor de Dios en nosotros. ¿Y te das cuenta, hermanos? Sigue sin decir temor a Jehová. Y si aprendemos algo acerca del temor a Dios, hermanos, aprendemos ahora en Proverbios 9, versículo 10. 9, versículo 10. Nuevamente, hermanos, ve tú la escritura. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que, hermanos míos, ¿cómo entender el temor de Dios? Tú, por naturaleza, no puedes aborrecer el mal porque tienes la naturaleza caída. Amén. Pero si en ti habita el Espíritu de Dios, por esa naturaleza nueva, aborreces el mal. No lo apapachas, no lo procuras, no lo solapas, sino que siempre, hermanos, vives de una manera ofendido o ofendida en cuanto a todas estas cosas que vemos que hacen y ofenden a Dios. Aborrecer, hermanos, en la Biblia significa amar menos o amar en menor grado. Eso significa aborrecer. No significa que alguien te caiga gordo o algo por el estilo, no, hermano. Significa amar en menor grado, tener en menor estima. Eso significa aborrecer. Y eso, hermanos, tiene que nacer de nosotros de una manera natural, en aborrecer todo lo que tenga tintes de pecado. Todo. Por tanto, hermanos, el creyente de verdad no debe de tener nada. No debe de tener miedo a Dios. Porque cuando una persona tiene miedo a Dios, quiere decir que no está seguro de su salvación, que tiene una vida que no le agrada a Dios y que pronto puede estar esperando un castigo porque ha obrado mal. Aún teniendo el conocimiento de Dios, va a venir y vive bajo un temor a Dios, no un temor de Dios. Porque si tuviera el temor de Dios, evitaría todas esas cosas que le van a traer consecuencias con un miedo a Dios. ¿Me explico? No es lo mismo, hermanos, tener miedo a Dios por las cosas malas que hemos hecho o que estamos haciendo o que pensamos,
o que no obedecemos el consejo del pastor, sino que seguimos aferrados a nuestros pensamientos y necedades, sino más bien, hermanos, si tenemos temor de Dios, vamos a vivir en obediencia. Y así, hermanos, vamos a evitar las consecuencias del pecado. Una persona que tiene temor de Dios no tiene temor, porque sus pecados, él sabe y ya está convencido de que sus pecados han sido perdonados y que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. He aquí, hermanos, la importancia de estar en Cristo Jesús. Y esta palabra de Él es tan importante, hermanos, como la vida misma, porque de ahí, hermanos, depende tu eternidad. ¿Estás en Cristo Jesús o solo crees en Cristo Jesús? Son dos cosas también totalmente diferentes. Una persona que cree en Cristo Jesús, bueno, pues conoce la historia, sabe que es hermosa, ¿verdad? La cantamos. Conoce que Jesús vino al mundo y todo lo que ya sabemos, hermanos. Y es bueno, pero eso no te salva de ir al infierno. Lo que te salva de ir al infierno es estar en Cristo Jesús. No creer en Jesús, es estar en Jesús. No saber que hay un Jesús, es estar en Él. Cosas muy diferentes. Así que, hermanos, primero de Juan 4:18. Para seguir confirmando, hermanos, lo que tiene que ver la diferencia entre el tener miedo a Dios o temer a Dios, que el tener el temor de Dios en nuestra vida. Primero de Juan 4:18. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Sí? El amor no hay temor, sino que el perfecto amor está fuera del temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí, hermanos, está totalmente, hermanos, abriendo el panorama de lo que les acabo de decir. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí, hermanos, tenemos que estar bien conscientes de si tú tienes temor a Dios o tienes temor de Dios. Y son cosas que tienes que entender, hermano, a la brevedad. Porque toda la vida, hermanos, te puedes vivir de una manera engañada, creyendo que tu temor a Dios es genuino. Pero tu temor solamente, hermanos, es porque no has sido perfeccionado en el amor. Porque si tuvieras amor, obedecerías sus mandamientos, vivirías una vida piadosa en Cristo Jesús y tratarías, hermano, de llevar el evangelio a todas partes. Una persona, hermanos, que no quiere que los demás sean salvos, esa persona no es salva, porque no tiene amor. Si tú, hermano o hermana, no llevas el evangelio a nadie, solamente hay dos causas. Una, eres ignorante de cómo hacerlo, y eso se corrige rápido. Solamente te tienes que acercar con el pastor y decirle: pastor, enséñeme, estoy a sus órdenes. Segundo, no eres salvo. Simple y sencillamente no eres salvo. No te interesa que los demás se salven, por eso no llevas el evangelio. Eso, hermanos, entendemos la diferencia entre tener el amor de Dios o amor a Dios, como el temor de Dios o el temor a Dios. Son cosas que tenemos que aprender a diferenciar, hermanos. Y Cristo dijo, hermanos, que ninguna palabra, ni una jota, ni una tilde se deben de dejar caer a tierra. Así que no puedes, hermanos, obviar ninguna palabra que viene en la Biblia, tratando, hermanos, de acomodarla a tu conveniencia, a tu vida, o lo que tú quieres pensar que eso dice la Biblia. Porque Cristo, hermanos, dijo eso, y eso lo utilizamos nosotros los pastores como regla de estudio. Ni una sola palabra
ni una coma, ni una jota, hermanos. Nada, hermanos, se deja fuera del lugar. Todo tiene un significado. Así que, hermanos, ¿cómo entender el temor de Dios? Entender, hermanos, muy sencillo. En realidad es sencillo. Tener temor de Dios es que nace de un temor reverente hacia el Señor y buscas vivir por amor a Él bajo obediencia. Tener temor a Dios simplemente es creer en Él y vivir con el miedo de que tal vez no eres algo, porque te portaste ayer mal, hiciste algo malo ayer y vives con el miedo. Eso no es tener el temor de Dios, eso solamente es el temor a Dios. Y eso hay que corregirlo, hermanos. Muy pronto hay que corregirlo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, cuando no hay temor de Dios en los hombres? Romanos 3, donde hicimos la lectura, mis hermanos. Y vale la pena que lo volvamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios, como está escrito, leo desde el versículo 10, pero pon mucha atención, hermano. Como está escrito, ¿cómo está? Escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué, hermanos? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tal vez, hermano, solamente tienes temor a Dios, pero no tienes el temor de Dios. Y eso es algo, hermano, que urge corregir a la brevedad. Y así lo que acabamos de leer, hermanos, de que no hay temor en el corazón de los hombres y aún de muchos cristianos, aún de muchos creyentes, no suena a como se vive hoy en día. No se parece, hermanos, a lo que hoy se puede ver en todos lados, a las personas viviendo sin el más mínimo temor de Dios. No suena, hermanos, a los que presurosamente corren a derramar sangre inocente, a aprobar el aborto o a practicar el aborto. Y todo empieza, hermanos, desde casa. Todo empieza desde casa. De cómo estamos educando a nuestros hijos, si en el temor de Dios o en qué lo estamos educando. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi hogar? ¿De verdad lo gobierna Dios o lo gobierna el mundo? Porque si lo gobierna el mundo, hermanos, déjame y te digo que lo gobierna el diablo entonces, y no lo gobierna Dios. Y vas a vivir de una manera equivocada y te vas a equivocar una y otra vez, porque tu temor es a Dios y no tienes el temor de Dios. No has entendido esta gran y enorme diferencia. Hoy, hermanos, podemos ver, la Biblia dice que no hay justo ni a uno, y Jesucristo lo confirmó. Se acercó un hombre y le dijo: Señor, estaban disputando por la herencia, y le dice: Maestro, dile a él que me dé mi herencia. Le dice maestro bueno. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno ni a uno solo, sino solo Dios. El problema, hermanos, el engaño en que vive el cristiano de hoy en día, el creyente, es que creen, hermanos, que si no hacen nada malo, como lo que acabamos de leer, están haciendo lo bueno. Eso es un error. El que tú no hagas nada de estas cosas, porque espero en Dios así sea, ¿verdad? Eso no quiere decir que estés haciendo lo bueno, que estés
haciendo lo contrario. Lo bueno, hermanos, es lo que nos dice Santiago que tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno, pastor? Hermano, pues tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Si no lees la Biblia, hermanos, no amas a Dios. Porque leer la Biblia, hermanos, es amar a Dios. Estudiar la Biblia es amar a Dios. Vivir la Biblia es el resultado natural de un verdadero amor a Dios. Y Corintios, a través de Pablo, nos dice, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Cuando vamos a la Biblia y no entendemos ni jota, ¿verdad?, lo que dice, simple y sencillamente, hermanos, es porque no tienes el Espíritu de Dios y mucho menos tienes el temor de Dios. Y todo eso, hermanos, lo tenemos que llevar a nuestra vida, ponerlo en una balanza, sopesar cómo estamos delante de Dios. No podemos seguir viviendo igual, hermanos. No hay quien entienda, dice Romanos 11. No hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios, hermano? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Nuestra boca, hermanos, puede estar llena de engaño. Y como dice Santiago también, hermanos, que con la lengua bendecimos al Dios de los cielos, pero con la boca también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no puede ser así. Y no debe de ser así. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, toda esa gente que le gusta el chisme, que prolongan el chisme. Como dice el proverbio, el chisme es sabroso, ¿verdad?, cuando está fresco. Pero de ti depende, hermano, si el chisme mueve en tus oídos o se propaga como un fuego del infierno para seguirlo llevando a otras partes. De ti depende. Una persona sabia jamás abre los oídos al chisme, no importa quién sea. Esas palabritas de ¿ya supiste? ¿Ya viste? Esas palabritas de me han dicho, he oído por allí, dice, son veneno, hermano. Y esos no deben de caber en los oídos santos de una persona que tiene el temor de Dios. Si es que amas a Dios, ¿no? Su boca está llena de maldición y de amargura, lo que estaba diciendo con Santiago, hermanos. Las personas que de su boca solo salen amarguras, palabrotas, insultos, sobajaciones, humillaciones a las demás personas, hermanos, son personas que no tienen temor de Dios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y eso es, hermanos, digamos, la decadencia moral de una persona que empieza, hermanos, sin buscar a Dios. Puede terminar, hermanos, aceptando todo lo que este mundo hace. Porque cuando se vive sin temor a Dios, se vive sin restricciones. Cuando el pecado aumenta, hermanos, en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, es porque no hay temor de Dios en los corazones de los hombres. No hay temor de Dios en el pueblo. No hay temor de Dios en las familias. No hay temor de Dios en la iglesia. Por eso aumenta, hermanos. Y la clara evidencia, hermanos, si nosotros buscáramos una evidencia de si el temor de Dios está en mí, es ver a tu alrededor, hermano, cómo está tu vida en el sentido del pecado. Si tú lo empiezas a tolerar más, si lo empiezas a apapachar, estás perdiendo el temor de Dios. O tal vez nunca lo has tenido. Si tú empiezas a dejar que alguien gobierne tu vida, que no sea Dios, no tienes temor de Dios. Si en tu hogar tú dejas que alguien gobierne a tus hijos, siendo tú la cabeza de familia, no tienes temor de Dios. Y has vivido engañado. Porque esa es la realidad, hermanos. La palabra de Dios es una espada de
pensamientos, los corazones y las intenciones del mismo hombre. Es la única que tiene la capacidad de desnudarnos espiritualmente hablando. Contra el Señor, hermanos, no hay nadie ni nada que no sea manifestado en su presencia. Amén. Así que, hermanos, no hay límite para el mal, para una persona que no tiene temor de Dios. No hay límite para el mal, que empieza a vivir con una doble moral o sin ninguna moral. No corrigiendo, hermanos, sabiendo lo que dice la palabra de Dios acerca de la moralidad. Porque tenemos un Dios moral. Y la moralidad de Dios no cambia jamás. Jamás. Y vean, hermanos, otra evidencia de que alguien no tiene temor de Dios. Vamos al Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, por favor, mis hermanos. ¿Ya lo encontraste? Dice la palabra de Dios: porque por esta causa, ¿están ahí, no? 5:20, dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Escucha bien, hermano, porque tal vez está hablando de ti. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Está hablando de la complicidad. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, hermanos, y si se dan cuenta, hermanos, cuando en la Biblia encuentres la onomatopeya del dolor, que es ay, pon mucha atención. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno, porque esas exclamaciones, hermanos, las vuelve a repetir Jesús y se repiten, hermanos, en el Apocalipsis. Y ahí es donde viene, hermanos, el llanto y el rugido de dientes para los que no tienen temor de Dios. Así que, hermanos, esas son las evidencias. Son las evidencias de que una persona no tiene temor de Dios. En los tiempos de Noé, los hombres se habían vuelto tan perversos, tan malos, tan injustos, tan inmorales, que el Señor tuvo que actuar y su ira destruyó a toda la humanidad. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Vino el diluvio y destruyó a toda la humanidad en el mundo antiguo. Pero en su misericordia empezó de nuevo con Noé y su familia. Y era tanta la maldad, hermanos, como dice Génesis 6:5, que le dolió en su corazón. Hermano, cada que tú puedes leer este pasaje, Génesis 6:5, dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlo hecho en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, cuando tú pecas, al Señor le duele. Cuando a ti te aburre la palabra de Dios, al Señor ofendes y le duele en su corazón. Tienes que aprender, hermano. Tener temor de Dios es estar atento a su palabra en todo momento, principalmente en este lugar. La Biblia, hermanos, que es la luz de los hombres, nos dice, hermanos, que los hombres se la pasaban como hacer maldad e inventando nuevas formas de hacer maldad, maquinando en su corazón cómo dañar a los demás. Así que, hermanos, no es de extrañar que toda la tierra estuviera corrompida.
como lo está el día de hoy. ¿Qué diferencia encuentras, hermano? Hoy, hermanos, puedes ver todos los hombres que no tienen temor de Dios están maquinando cómo hacer daño a los demás, inventando nuevas formas de dañar a los demás, y no corrigen el daño que han hecho. Se la pasan inventando, injuriando de personas que conocieron para limpiar su imagen, pero ensuciando la del otro, echándole toda la culpa al otro, siendo mentira, y tú poder justificar tu maldad. ¿Qué vas a hacer, hermano? Cuando esa parte en el tribunal de Cristo, frente a los millones de ángeles y millones de personas que se salvaron, que sí tuvieron temor de Dios, vean en esa pantalla gigantesca el temor, el pecado que tú no quisiste confesar y que no quisiste corregir. Allí va a aparecer, hermano. Allí va a aparecer y todo el mundo lo va a ver. ¿O por qué crees que la Biblia dice en Apocalipsis que cuando los libros se abran va a haber muchas lágrimas? Vas a llorar de vergüenza. Y ahora, ¿cómo te vas a justificar? Delante de Dios. Ya no vas a poder. Por eso el tiempo es aquí. Por eso el tiempo es aquí. Por eso aquí la Biblia, hermanos, nos enseña que tenemos que buscar a Dios. A una tenemos que buscar a Dios, no a una desviarnos de Dios y buscar nuestro propio camino, buscar a Dios a mi manera. Porque la Biblia, hermanos, se le busca como está escrito. Por eso les dije, ¿cómo está? Escrito. Y si la Biblia, hermanos, dice que solamente aceptando a Jesucristo es la única manera en que vas a tener acceso al reino de Dios, ¿hay otra? No hay ninguna. Ninguna, hermanos. ¿Y por qué se había corrompido la tierra? Porque no había temor de Dios, hermanos. Ellos rechazaron la predicación de Noé. ¿Te suena familiar al día de hoy? Y como resultado, hermanos, todos perecieron en el diluvio. Jesús, hermanos, en el Evangelio de Lucas, busquen Lucas capítulo 13. Lucas 13, hermanos, versículo 3. ¿Están ahí? Dice la Biblia, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el tiempo de Noé, hermanos, cuando Noé llegó y empezó a predicar el juicio, ¿qué hizo la gente? Se burló de él. No le creyó. Hoy sucede exactamente lo mismo. Uno se para aquí, empieza a predicar, y en el corazón, tal vez en tus oídos lo escuchas, pero en tu corazón rechazas la predicación, rechazas la palabra de Dios, rechazas que necesitas arrepentirte y recibir a Cristo. ¿Cuál crees que va a ser tu destino? Se los suelo leer. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como en el mundo y en el tiempo de Noé. Se lo dijo a la multitud que tenía enfrente, y hoy, mis hermanos, se lo dice al mundo a través de nosotros, sus voceros, sus representantes, sus embajadores. Y tenemos, hermanos, que repetir hasta el cansancio que el día se acerca. Tan solo, hermanos, tenemos que ver cómo la maldad está aumentando de una manera muy peligrosa. Abre el periódico, y me acuerdo, hermanos, que solo unos años atrás, en la nota del periódico principal, lo que eran los deportes. Siempre estaban los deportes ahí, o algún evento político importante, por supuesto. Y hoy, hermanos, los periódicos
solamente tienen notas rojas. Asesinatos aquí, ejecutados allá, muertos aquí, muertos allá. Y abrimos el periódico, hermanos, y seguimos encontrando más y más y más. Prendes las noticias, exactamente lo mismo, hermanos, maldad sobre maldad. Vemos, hermanos, cómo todo empieza a conjuntar y a cumplir conforme a las promesas que están en la Biblia. Y Mateo, hermanos, nos dice la palabra de Dios que señal de que el día se acerca, de que Jesucristo pronto viene, es que va a ser como en los días de Noé. Y la principal, hermanos, no solamente es el aumento de la maldad o la doble moral en la que viven muchas familias y que no quieren corregir, sino, hermanos, rechazar la palabra de Dios. ¿O por qué crees que, hermanos, que hay sillas vacías? Porque están rechazando la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es algo muy peligroso. Y eso, hermanos, nos debe demostrar la diferencia entre tener temor de Dios y temor a Dios. Alguien que tiene temor de Dios siempre tiene ocupado su lugar en la iglesia, ¿no? Y el que solo tiene temor a Dios, bueno, pues busca a Dios a su manera, sepulcro abierto su garganta, que sale de su boca, maldición, amargura, reproches. Esa es la enorme diferencia, hermanos, salud. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ver el pecado como lo ve Dios. Una manera también de comprobar, hermanos, si tenemos temor de Dios es ver el pecado como lo que es, un pecado. Y punto. No tratar de ablandar esa palabra, ¿verdad? No de tratar de tildar al pastor como un exagerado cuando habla del pecado. Es que al pastor nada le parece. De todo se molesta, hermanos. La Biblia no es mía. Yo no la escribí. La escribió el Señor. Y el que está diciéndote, hermanos, lo que es pecado, que no hay justo ni a uno, que no hay quien lo busque, que te hiciste inútil, es el Señor. No soy yo. Pero yo, como soy el vocero, sobre mí recaen las cosas, ¿verdad? Pero, hermano, pon atención de veras, porque en esta vida, hermanos, si no aprovechas la oportunidad de recibir su palabra, tal vez el día de mañana no tengas más oportunidad de hacerlo. El tiempo, hermano, siempre tiene que ser el día de hoy. ¿Por qué esperar para mañana lo que puedas hacer hoy? ¿Tienes la vida comprada? ¿Está tu vida garantizada? ¿Vas a llegar al cielo porque tú crees que vas a llegar al cielo o porque tienes temor de Dios? Fíjense, hermanos, ¿cuál debería ser el fin de todo el hombre? ¿Cuál debería ser la meta? El propósito de vida de todo hombre. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, este libro exquisito, hermanos, de la sabiduría del Señor que escribió el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios. ¿Estás ahí? El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es, hermanos? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que les dije, hermanos, en el tribunal y en esta vida, hermanos, todo va a ser traído a la luz. No hay ninguna cosa encubierta que no sea manifestada, nos dice la palabra de Dios. Y es evidente, hermano, quien rechaza la predicación del Evangelio. Es evidente quien no tiene temor de Dios. Temer al hombre, hermanos, es de tropiezo. Si tú le tienes más miedo al qué va a decir mi familia, qué va a decir el cónyuge, qué van a decir mis amigos del trabajo, qué van a decir los compañeros de la escuela, si tú vives bajo el temor de Dios, hermano, vives en un constante tropiezo.
Solamente revisa la lista negra de Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes son los que van a entrar primero al infierno? Los cobardes e incrédulos, los que rechazaron la palabra de Dios por cobardes y por incrédulos. Y eso dice la Biblia, hermanos. No es un calificativo que yo lo esté poniendo. Y es imperante, hermanos, que entiendas que los cobardes son aquellas personas que rechazan el Evangelio de Cristo, porque temen más al hombre, a lo que dirá, a lo que se va a burlar de mí, a lo que me va a dejar, a lo que me va a quitar, por recibir a Cristo, por dejar que Cristo viva en mí y gobierne mi vida. Temer al hombre, hermanos, es lo peor que puedes hacer en esta vida. Si te quieren dejar, hermano, porque no quieren seguir a Cristo, por favor, ¿qué están haciendo? ¿Para qué quieres un lastre en tu vida de esa manera? Si no tienen temor de Dios, si no tienen amor a Dios, ¿crees que van a tener amor a ti? No te engañes, hermano. Dios está sobre todos los hombres, amén. Y si una persona no tiene temor a Dios, temor de Dios, perdón, y no le tiene amor a Dios, ¿qué podemos esperar nosotros? Simple y sencillamente, hermano, no te engañes. Y de esa manera, hermanos, se evitan tantas lágrimas, tantas frustraciones, tantos golpes, tantos fracasos. Si escucharas el consejo, hermano, de lo que dice la palabra de Dios, tu vida sería otra. Pero no hay quien busque a Dios. Se desviaron a uno, se hicieron inútiles. Su boca está llena de amargura, de cobardía. Pero Cristo, hermanos, nos dice a quién se debe de temer. Vamos aquí a ver qué nos dice Cristo en el Evangelio de Mateo. ¿A quién debes de temer, hermanos? Cristo te lo dice, Mateo 10, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo. Cuando vamos a estudiar esta palabra, hermanos, no se refiere solamente a los asesinos, a los ladrones, secuestradores que acechan tu vida, no, hermanos. Cuando habla de matar el cuerpo se refiere también a otras cosas, porque no solamente, hermanos, puedes matar a una persona con un arma, ¿no? Se matan a personas causándole mucho dolor en su vida, inventándole chismes, diciendo mentiras de esa persona, enjuiciándola. Muchas cosas, hermanos, puedes hacer. Pero dice el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿A quién dice que tienes que temer? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién tiene ese poder, hermano? Solo Dios. Solo Dios tiene ese poder. Nadie te puede mandar al infierno que no sea Dios. Pero esa es una decisión que tú tomaste por tu falta de temor de Dios, por no aceptar la predicación del Señor. Como en los tiempos de Noé. Hebreos 10:31. Que son muchos pasajes, hermanos, pero a quien se debe de predicar y llevar toda la honra es el Señor, no los predicadores, ¿verdad? ¿Qué les dije, hermanos? ¿Hebreos qué? Amén, eso quiere decir que están aquí. 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de quién? De Dios vivo. Horrenda cosa, hermanos. Es a quien hay que tener. Si tú confías en Cristo y le entregas tu vida, ya no tienes que volver a sentir miedo. ¿Miedo a qué? Hay personas que posiblemente, hermanos, te puedan quitar la vida física, pero jamás van a destruir tu alma y tu eternidad, que ya tienes asegurada por medio de Cristo Jesús en los cielos. Amén. Así que, hermanos, ¿a qué hemos de temer? ¿De qué temeremos? ¿Del hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Si Dios es conmigo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora el detalle, hermanos, es que entiendas nuevamente, ¿verdad?
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso, hermanos, tienes que entender lo que significa que Cristo está en ti, porque Dios está con nosotros, está en nosotros, aquí, no aquí. Porque ese es el error que cometen muchos el día de hoy, creyendo, hermanos, que porque repitieron una oración ya son salvos. Eso es un error, hermano, que la Biblia lo dice, por supuesto, y no lo estoy meditando, pero para que la salvación se efectúe, hermanos, tiene que haber frutos, evidencia continua de que tienes temor de Dios, hambre de la palabra, sed de la palabra, y tratar, hermanos, de vivir con un gran esfuerzo en los mandamientos del Señor. Esas son evidencias, hermano, de que tienes vida eterna, de que tienes temor de Dios, y no vivir, y perdónenme la expresión, pero como cualquier hijo de vecino, decir amo a Dios, pero afuera vivir como se te da tu regalada gana, ir al trabajo y comportarte a la altura de ellos, hablar como ellos, vestirte como ellos. Tú debes de llevar el ejemplo de temor a Dios en tu vida, enseñarles a tus compañeros cómo se habla, cómo se vive, cómo se respira la Biblia. Ese es el temor de Dios. Si tú te comportas como todo el mundo, hermano, duda de tu salvación y hazlo y con justa razón, porque entonces tienes temor a los hombres, no tienes temor de Dios. Eso es una cosa muy diferente. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en la escuela, en el mismo hogar con la familia, que es el lugar más complicado y donde más tienes miedo. En las relaciones interpersonales es donde más tienes temor de entregarle tu vida a Jesús, porque ¿qué van a decir? Bienaventurado, dice Mateo, aquel que por el nombre es vituperado y perseguido. Ese es bienaventurado. ¿Y tú, hermano, de qué quieres ser bienaventurado? ¿De los hombres? ¿Conocen la historia del viejo, el niño y el burro? ¿Le puedes dar gusto a alguien? Jamás le vas a dar gusto a nadie. ¿Por qué no vives para darle gusto a Dios? Alguien que sí te lo va a tomar en cuenta y te va a abrir las puertas de los cielos, hermano. Porque para eso Cristo murió. Amén. Ahora y la honra, hermanos, siempre es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que si tú le entregas a tu vida, hermanos, ya no tienes que volver a sentir ese miedo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Porque como lo dices en la primera carta de Juan, en donde existe el temor, el miedo, no hay amor a Dios. En donde no existe el temor de Dios, hermanos, abunda el pecado y la maldad, y todo se vale, todo se ve bien, todo se ve bueno, todo es moderno. Hoy en día, hermanos, la santidad es algo pasado de moda. Ser moralmente, hermanos, correcto está pasado de moda. Hoy, cuando vemos, hermanos, la institución del matrimonio, hoy nuestros jóvenes y muchos adultos hacen lo contrario a lo que está establecido en el matrimonio. Se supone, hermanos, que la Biblia dice que estas personas primero se desposan, ¿no? Porque en la Biblia no existe el noviazgo, existe el desposamiento. Y después se comprometen a vivir en santidad, a caminar con el Señor juntos. Después hacen lo respectivo, ¿verdad? Van, unen sus vidas en el registro civil. Después el pastor hace la ceremonia de acción de gracias. Porque el que casa es el juez. No somos los pastores, entiéndelo, hermano. Los que casan son los jueces, Romanos 13. Ese es el orden, ¿verdad? Pero ¿qué hacen hoy, hermanos? Primero se juntan, tienen hijos, se pegan, se dejan,
se vuelven a juntar y después se quieren dar los anillos. Lo hacen todo al revés. Todo al revés. ¿Qué significa eso, hermanos? No hay temor de Dios. Vean a lo que se refiere cuando dice: a una se desviaron, se hicieron inútiles. Y en lugar de querer corregir a la brevedad, hermanos, se andan preocupando por nimiedades y trivialidades, cuando lo único que urge, hermanos, es corregir tu vida en el registro civil. Con atención, hermano. Eso también es evidencia de quien tiene temor de Dios. Corregir el pecado a la brevedad, que no deje, hermanos, margen para que en su vida entre Satanás a gobernar o a querer tergiversar la palabra de Dios, diciendo: no está malo, no hay problema, así es ahora. Y los padres totalmente reprobados delante de Dios, dándoles el permiso y todavía dándoles el consejo de: pues si funciona se casan, y si no, pues no ya. Hermanos, eso es aberrante. Eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú, padre, para impedir que tus hijos vayan a la ruina? Tú mismo, hermano, ¿no te das cuenta que lo estás encaminando a que viva y sea infeliz el resto de su vida? Cuando pudiste evitarlo, hermanos, hoy ves a tus hijos con lágrimas, con golpes, frustrados, fracasados, porque tú, padre, fracasaste como padre. No buscaste a Dios, no tienes temor de Dios. Te burlaste, no quisiste acercarte a Él porque no te convenía, porque te iba a señalar el pecado, te iba a señalar tu irresponsabilidad. Y hoy, hermano, tus lágrimas son demasiado tarde. Siempre, hermanos, más vale unos buenos golpes a tiempo que muchos dolores de corazón por no buscar a Dios. Y Cristo dice, hermanos, que Cristo ama a los niños. ¿Tú amas a tus hijos? Si los amaras, estarían aquí. ¿Que tus hijos son adultos? Sí, hermano. ¿Que tienen su decisión? Sí, hermano. No te preocupes. El punto es que desde niños tienen que conocer las Sagradas Escrituras, porque en ellas parece que encontramos salvación. Amén. Entonces, hermano, si te das cuenta, la educación empieza desde casa. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿En tu disciplina o en la disciplina del Señor? A la modernidad, porque no vaya a ser que el hijo se enoje, no vaya a ser que se moleste. De repente los hijos se vuelven teólogos expertos cuando sacan de contexto la carta a los Efesios capítulo 6, donde dice: no exasperéis a vuestros hijos. ¿Ya ves, papá? No me tienes que hacer enojar. Aquí lo dice la Biblia, ahí sí se hacen teólogos, se hacen los expertos teólogos. Nada más que antes, mi hermano, mi hermana, dice: honrar a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te has preguntado por qué no te va bien? Es el primer mandamiento con promesa, hermanos. ¿Has honrado a tus padres? ¿Ya te das cuenta por qué entonces no te va bien en el trabajo, en la escuela, en las relaciones interpersonales? ¿Honraste a tu padre? ¿Quieres ser de larga vida sobre la tierra, hermano? Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando dice: y ustedes, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amor del Señor, no en el tuyo. Y como le dicen en el proverbio, hermanos, hay de aquellos, en Isaías, hay de aquellos que son sabios en su propia opinión. A ese pastor que va a andar sabiendo, ¿qué le pides consejos si es un exagerado? ¿Verdad? No se vive hoy en día así, menospreciando la palabra del Señor cuando es puesta por los pastores. Así pasa, hermanos, hoy en día. Por eso nos damos cuenta que el día se acerca, porque empiezan a rechazar la palabra de Dios, se empieza a enfriar el amor y se empiezan a entregar unos a otros. Eso es lo que nos muestra Mateo 24, hermanos. Señales de los últimos tiempos. No solamente todo lo que vemos,
rumores de guerras, pestes, hambres, virus aquí, etc. El amor de muchos se enfriará. Lamentablemente, hermanos, es algo que se palpa en las iglesias hoy en día. El amor se está enfriando por la palabra de Dios. El amor se está enfriando por hacer su obra. Sí, yo sé que vienes, hermano, haces tu esfuerzo, gloria a Dios. ¿Y qué estás haciendo de más? Yo leo la Biblia, pastor, muy bien. ¿Y qué estás haciendo de más? Yo toco en la alabanza. ¿Qué estás haciendo de más? No estás haciendo nada, hermano. Y la Biblia nos dice, hermanos, en Lucas, todos somos inútiles porque solo hacemos lo que tenemos que hacer. Porque el Señor nos dio dones, amén, y nos pone donde funcionamos, pero no estamos haciendo nada de verdad, hermano. No estamos haciendo nada aparte de lo que nos fue mandado a hacer, porque se nos fue mandado a hacer. Amén. Entonces, hermano, en donde no existe el temor de Dios, abunda el pecado y la maldad. Todo lo ves con modernidad. No tener temor de Dios, hermanos, es equivalente a no creer en Dios ni en la existencia del infierno. Hoy, hermanos, muchas iglesias carismáticas no predican del infierno porque tienen miedo de que sus integrantes se vayan, y predican palabras infladas para adular a los oyentes, porque a nadie le gusta que le digan en lo malo que está, en el pecado que vive y que lo espera el infierno con las puertas abiertas. A nadie le gusta, hermanos, pero es necesario, hermano, que entiendas que hay un infierno que te está esperando si no recibes a Cristo. Y si recibes a Cristo, están las puertas del cielo esperándote. Cristo dijo: ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la que lleva a la salvación, y muy pocos la hallan. Corroborando una vez más lo que dice Pablo, ¿no?, en la carta a los Romanos: no hay quien busque a Dios. Se desvían, hermanos, del camino. Un hombre, una mujer que son sabios se apartan de los que son malos y no respetan ni honran la palabra de Dios. Esas personas son realmente sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si esa persona no tiene temor de Dios, no tiene nada que honrar a Dios, ni a su palabra, ni el más mínimo esfuerzo en obedecer, hermanos, no tiene nada que hacer. Nada. Solamente te esperan lágrimas, fracasos, decepciones, porque la tal persona, por no tener temor de Dios, va a vivir una doble moral y va a tratar de vivir su vida agradable al mundo y no a nuestro Dios que está en los cielos. Ten mucho cuidado. La sabiduría humana, hermanos, no desciende de lo alto. ¿De dónde desciende la sabiduría terrenal, hermanos? Vamos a ver qué nos dice Santiago. Está delante de Hebreos. Santiago, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Santiago 3, 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Más evidencias, hermanos, ¿dónde debe de estar fundada la sabiduría de los hombres? La sabiduría, hermanos, que nosotros poseemos o podemos poseer para buenos frutos, solamente, hermanos, la encontramos en la palabra de Dios.
Una es la sabiduría humana, que es de la tierra. Pero ya viste de dónde es, hermanos, y cómo es. Como vemos en Efesios, en Gálatas, ¿quién es el que gobierna la tierra? Satanás. ¿Desde cuándo? Desde la antigüedad. Cuando Job, vemos, hermanos, el libro de Job, y que llegan los ángeles con el Señor, dice que también entró Satanás y que le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás le dijo: de rodear la tierra. ¿Dónde crees que está el dominio de Satanás? En la tierra. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Él gobierna esta tierra, hermano. Entonces, ¿por qué, bueno, prefieres la sabiduría terrenal sabiendo quién la gobierna? Junto con todas las religiones y con todas las filosofías, todas las gobierna Satanás. Todas. Por eso hoy hay a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hay de los valientes que van a quitarse el estrés, el cansancio con la bebida alcohólica, ¿verdad? Ay, pastor, es que estoy muy estresado. Entonces, ¿para qué quieres la palabra de Dios, hermano? ¿Te das cuenta cómo desprecias la palabra de Dios y llamas a la bebida alcohólica? ¿Dónde está tu amor? Y peor aún, los que recurren a las drogas. La Biblia, hermanos, cuando encontramos en el Nuevo Testamento la palabra hechicería, se refiere a las drogas. A eso se refiere la Biblia cuando habla de Apocalipsis 21:8, donde dice que al infierno también van a ir los hechiceros. Y no está hablando de Rasputín, por supuesto también, está hablando de todos los drogadictos. Van a ir al infierno. ¿Qué te quieres quitar el estrés, hermano? Para eso está la palabra de Dios. Nos dice la Biblia en Mateo que cada día trae su propio afán. Amén. Basta cada día su propio mal. ¿Para qué te afanas por el día de mañana, hermano? Si el día de hoy no lo has podido sacar. Vives estresado, vives frustrado por el mañana, cuando el mañana todavía no llega. Vive el presente, hermanos. Y el presente es hoy. Y hoy tienes que salir de aquí con temor de Dios, con una mente renovada, no con una mente reprobada, sino con el plástico. Así que tenemos que cambiar, hermanos. Por cierto, de estas dos sabidurías, la humana es de la tierra y conduce a la condenación y a la destrucción. La otra es del cielo, comienza con el temor a Dios y te conduce a la salvación y a la vida eterna. ¿Con cuál de estas dos sabidurías te quedas? Esa es una decisión que tienes que tomar hoy. La sabiduría divina siempre viene de lo alto, y el Señor usa a hombres y mujeres que le tienen ese temor reverente y santo para que compartamos esa sabiduría que también la hemos recibido desde arriba. Por eso, hermanos, escucha y escribe este consejo que viene de lo alto. ¿Y cuál es ese consejo? Proverbios 12. ¿Más Biblia, hermano? ¿Más Biblia, pastor? ¿A qué crees que venimos? A la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y eso es algo, hermanos, que siempre tenemos que evitar. Creer que mi camino, en mi opinión, va directo a Dios. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Nadie. Ese es el consejo que el Señor hoy te da. Y también el Proverbio 19, versículo 20. Matraten su Biblia, hermanos. 19:20 dice la palabra de Dios: escucha el consejo y recibe la corrección,
para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Perdón? ¿Pensamientos en el corazón? ¿Qué los pensamientos no están aquí? No, hermano. De todo lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Los pensamientos, hermanos, surgen del corazón. ¿Y qué dice el Señor? Que recibas este consejo y la corrección para que seas sabio en tu vejez. Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el único que permanece. Es el único que va a permanecer. La cosa más sabia, hermano, que puedes hacer hoy, no mañana, es poner tu confianza en Cristo y tomar la mejor decisión de tu vida hoy, porque eso va a determinar tu destino eterno. ¿Y por qué hoy? Precisamente hoy. Viene el Proverbios 27 también, dice. Proverbios 27, versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Si tú dices mañana, mejor mañana, es que hoy no me siento seguro, es que hoy no estoy completamente seguro de lo que quiero hacer. Hermano, con todo respeto, no te estoy vendiendo 1 kilo de jitomates a ver si te convence el precio. Estoy hablando de tu salvación. No te estoy hablando de la oferta del día. Te estoy hablando, hermanos, de tu salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si rechazas a Cristo, hermano, y a su sabiduría, y a su consejo, y a su palabra, y si Él regresara hoy, hermano, como en los días de Noé, enfrentarás la ira de Dios junto con toda la humanidad que le ha rechazado. La Biblia, hermano, nos dice que Él va a venir cuando menos lo esperes. Y va a venir en un y abrir y cerrar de ojos. Y si vienen estos momentos, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Estás seguro dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que quieres seguir buscando a Dios a tu manera, en tu propia opinión, de una manera totalmente reprobada, como vimos en Romanos 3, perdón? Esa es la manera, hermanos, que debemos evitar. Esa es la manera, hermanos, que nos tiene que urgir, modificar ese pensamiento y esa convicción en nuestro corazón. Tenemos que entender, tenemos que buscar a Dios, no nos tenemos que desviar, no nos tenemos que ser inútiles. Nuestro sepulcro, nuestra garganta no debe de ser un sepulcro, hermanos. Debe de ser para vida, debe de ser para llevar el evangelio de salvación a todas las personas. No debemos engañar con nuestra lengua, porque para eso no se nos dio. Se nos dio para alabar a Dios. Pon atención tú que nunca quieres cantar. Se nos dio para alabar a Dios, para cantarle a Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? Dios. Entonces, hermano, úsala porque Él te la dio. La boca no es tuya. Te la dio con un propósito: alabarlo y llevar el evangelio. No que fuera un sepulcro abierto, hermano. Que tu boca nunca esté llena de maldición y de amargura, sino de bendición a todas las personas que te escuchen. Tus pies, hermano, jamás los apresures para cometer maldad. No estés inventando cómo robarle a la gente, cómo inventar un mal, cómo justificar tu maldad, cómo inventar un chiste a una persona para tú salir librada. Jamás, hermano. Eso es tus pies presurosos para llevar al mal. Y si hay algo que el Señor detesta y aborrece, hermanos, es aquella persona que levanta contienda entre hermanos. En el Proverbio 6 nos dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y cuando escuchas esa palabra de abominar,
tienes que entender el significado de lo que significa abomina. Abominar, hermanos, significa que lo detesta y le asquea al Señor. Así que una persona que miente, que engaña, que sus pies son presurosos hacia el mal, que levanta falsos, siembra discordias entre hermanos, sepa, hermano, lo que el Señor siente por ti. Te abomina. Piensa muy bien, hermano, antes de levantar un falso a un hermano tuyo. Y todavía no lo corrijas. Porque si tú crees que solo basta con pedir perdón, no, hermano, tienes que corregirlo y limpiar la imagen de tal persona. Tienes que ir y decir, yo me equivoqué y inventé esto, con valor, y el Señor te va a reconocer. Y eso te va a mostrar que verdaderamente eres un hijo de Dios. Pero mientras sigas viviendo así, vives reprobado delante de la palabra de Dios. Ahora, para terminar, hermanos, Apocalipsis 20, el libro favorito de muchos. Vamos a ver si cuando leamos este pasaje sigue siendo el favorito. Apocalipsis 20. ¿Qué pasa si rechazamos a Cristo? Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante quién. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Estos libros. Estos libros se van a abrir. Tú esperabas otros libros diferentes, no, hermanos, son estos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Por si tú creías que en el infierno se acababa todo, hermanos, apenas empieza. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mismo infierno, hermanos, va a ser lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, que se le conoce como la muerte segunda. Y lo más tristísimo de todos, hermanos, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Rechazas a Cristo, hermano? Ese es el destino. Si rechazas su palabra, ese es el destino. Si rechazas la predicación, como lo hicieron la humanidad en los tiempos de Noé, ese es el destino. No va a terminar todo en el infierno, hermanos. Ahí es el primer lugar donde vas a ir atormentado. Pero después vas a ser sacado de ahí, y en el juicio final, que es lo que estamos viendo, en el famoso juicio final, es donde van a ser juzgadas todas tus obras. Y ahí todavía vas a ir a un lago que arde con fuego y azufre si sigues rechazando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y sigues viviendo una vida sin frutos, porque como dice Mateo 7, por sus frutos le conoceréis. El hacha está puesta, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser lanzado al infierno. Esa es la profecía, hermanos. Aquí está. Y eso no lo digo para que te llenes de miedo, de temor a Dios. Te lo digo, hermano, primero porque es mi obligación, segundo porque te amo y porque yo no quiero que se vayan al infierno, hermanos. Te lo digo, hermano, de verdad, porque quiero que transformes tu vida. Quiero, hermano, que goces la presencia de Dios el día que ya no estés en esta tierra, junto conmigo. Porque, hermanos, en el cielo, yo sé que muchos dirán, bueno, en el cielo voy a estar con mi familia. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que vas a estar con tu familia? ¿No sabes, hermano, que en la iglesia es sombra de lo que vamos a hacer?
que hacia aquí estás tú solo, pero tus hijos no, así va a ser en el cielo. ¿Dónde están tus hijos? ¿No quieres cambiar ese destino, hermano? Que donde estés tú, esté toda tu familia. Eso es, hermano, lo que yo quiero que entiendas y que no vivas engañado en un cristianismo hipócrita, falso, religioso, donde crees que buscar a Dios a tu manera, cuando tú quieres, a la hora que tú quieres, es tener temor de Dios. No, hermano, es algo constante y perseverante, y todo se hace conforme a lo que Dios estableció y está escrito, no a lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres. Es siempre conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque solamente, hermanos, esa es la manera de demostrar que tenemos temor de Dios. Cambia tu vida, hermano, por tu propio bien y por el bien de tu familia, si es que les amas. El Señor está aquí y te quiere escuchar. Así que yo, hermanos, les ruego, y sí utilizo esa palabra, hermanos, les ruego que consideren la decisión. Confíen en Él, hermanos. No seas un cristiano de domingo. Sé un cristiano, hermanos, de diario. Entrégale a tu vida todos los días. No desprecies, hermano, la sabiduría que viene de lo alto, porque si la desprecias, no estás despreciándome a mí, estás despreciando a Dios, estás despreciando a Jesús. Y, hermano, te lo vuelvo a repetir, no dejes para mañana lo que te conviene hacer hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Esa es tu decisión. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierren sus ojos.